Mercedes González Ramírez de Arellano, tengo 56 años y yo también estuve en el preventorio. Yo me presenté en el año 65, bueno, me llevaron, no me presenté. En el año 65, en el mes de febrero, y salí en el mes de abril, ya con 3 meses cumpliditos. Entonces, mi experiencia fue que al llegar allí no sabíamos ni dónde estábamos, ni para qué íbamos allí. Nos dijeron que eran colonias. A mi madre la convenció un vecino que era falangista, que me llevaba con sus hijas, que íbamos a estar muy bien. Yo normalmente siempre he sido una niña muy delgadita, aunque comía bastante bien, porque aquí mi padre era pescadero, mi madre ama de casa, éramos también bastante humildes, pero no nos faltaba de comer. Tampoco estábamos enfermos como para curarnos una tuberculosis. El único tuberculoso era mi vecino, pero como pasé como sobrina, porque si no tampoco podíamos ir, pues así nos trataban después, claro. Yo lo que sí recuerdo fue una tarde en el colegio que se presentaron unas señoras y estuvieron hablando con mi maestra. Y mi maestra era una señora bastante simpática, bastante agradable, y decía, esta niña no está enferma, esta niña no se tiene que ir, porque además yo he tenido siempre mucha vitalidad, aunque era muy delgadita y muy revolera, ¿no? Entonces, cuando llegamos allí, nos bajaron del autobús, nos llevaron por un pasillo muy largo, con nuestro equipaje, nos quitaron el equipaje, nos dieron unas ropas, unos vestidos feísimos, por cierto, pero que eran como babis, un cuellito blanco que nos ponían en el cuello, y después, acto seguido, nos llevaron a otro cuarto donde nos llenaron toda la cabeza de polvos blancos. Ellas decían que era por si teníamos piojos. Yo por lo menos no tenía piojos. Pero bueno, al poco tiempo ya nos subieron a las salas, a mí me subieron a la sala Malva con mis vecinas y nos pusieron una cintita en el pelo para distinguir de qué habitación éramos cada cual o de qué grupo. No sabíamos si era por habitaciones o por secciones. Había como unas 60 o 70 camas en cada habitación, todas en fila, o sea, alineadas, unas en una fila de en medio, otras a la pared, en las dos paredes, vamos, y 2 filas en el centro de la sala, que eran, ya digo, pues como unas 70 u 80 camas, ¿no? Y a mí me tocó una de en el medio, que hacía el número 43, que era el que nos teníamos que bordar en la ropa, sobre todo en los calcetines, que era de uso personal, y lo que no nos daban allí. Después, al día siguiente, bueno, después de echarnos los polvos y llevarnos a las habitaciones, nos bajaron a comer. Entonces yo allí, después de comer, bueno, pues es un sitio nuevo, tú estás un poco asustada, y sí vi que había niñas que vomitaban y le hacían comer los vómitos. Inclusive había otra niña que del propio esfuerzo del vómito le salió sangre por la nariz y a mí eso ya me dio un asco tremendo. Pero me lo tragué porque nosotros éramos muy duros porque mi madre siempre nos enseñaba a comer lo que había en el plato. Entonces, desde entonces también no puedo ver sangre por la nariz a nadie. O sea, yo le puedo ayudar, pero verle sangrar por la nariz, no. Y el vómito, pues no me causa ningún tipo de impresión. He visto a mucha gente vomitar y como veían tantas niñas vomitando al mismo tiempo, pues yo lo único que hacía era comerme la comida deprisa y marcharme del comedor lo antes posible. Cuando terminamos la comida, nos ponían otra vez en fila, nos subían otra vez a las habitaciones para dormir la siesta. Y la siesta, te durmieras o no, la tenías que estar en la camita, quietecita, sin moverte, vamos, no podías ni cambiarte de postura. Si veías que te movías 2 veces, ya venía la cuidadora
a ver qué te pasaba, por qué te estabas moviendo tanto. Cuando ya terminó la hora de la siesta, nos bajaron a un salón grande que había, que era, me parece, donde estaba el teatro, que era un salón bastante grande, y allí vi que una niña, además pelirroja, doy este detalle porque los pelirrojos no es que me caigan mal, pero cuando conocí a esta niña me cayeron mal. Tenía siempre saliva en la boca, en los labios, hacía pompitas de saliva, y yo le dije, niña, eres un poco guarra, ¿por qué tienes siempre la saliva en la boca? Y me dijo ella, porque quiero. Pero acto después, al ser nuevas, nosotros no sabíamos que no podíamos ir al baño, en horas que para ellas no eran horas normales. Entonces yo me escapé para el baño con mi vecina, porque mi vecina era muy intrépida, ella pensaba las pirulas y yo las ejecutaba. Entonces me dijo, vámonos al baño por esta puerta, una puerta no sé por dónde, y nos metimos al baño. Y tal fue mi sorpresa que allí vi como una niña tiraba de la cisterna del agua y bebía el agua de la taza del váter. Y yo dije, qué asco. Claro, yo todo esto para mí era totalmente incomprensible, ¿no? Porque aunque volvemos a decir, yo venía de una familia muy humilde, de hecho vivíamos, digamos, chabolas, pero no eran chabolas, pero donde no teníamos tampoco agua dentro de la casa, pero toda esa porquería yo no la había vivido nunca. Yo tenía mi agua que traían mis padres y mis hermanos para tener agua en casa. ¿Sabéis? Digo, pero no había visto nunca que una persona pudiera beber agua del váter. Y entonces otra me contestó y me dijo, si es agua limpia, porque viene de arriba, que no está usada y yo pongo las manos. Y así fue como, poco a poco, como niñas, entre jugando y no jugando, hacíamos esas pirulillas de que íbamos a beber agua, que decíamos que ya no aguantábamos más, que no aguantábamos más, y antes de que se fuera el pis, bebíamos el agua. Esto fue ya, llevando yo allí ya un mes, que ya, pues ya habían pasado ya muchas más cosas. Luego, al día siguiente recuerdo que nos bajaron ya a vacunarnos, allí nos hicieron unas fichas, tomándonos los nombres, preguntándonos si teníamos alguna enfermedad, o si habíamos pasado alguna enfermedad contagiosa. Y yo recuerdo que mi madre, antes de llegar allí, me decía, tú siempre di que el único que has tenido es el sarampión. La única enfermedad contagiosa es el sarampión. Y es cierto, yo no había pasado ninguna otra enfermedad. Entonces nos pusieron 2 vacunas, una que se nos infestaba a la mayoría, y otra que le llamábamos la lenteja, y así sucesivamente, otro día y otro día. Luego había días que algunas, me recuerdo que a mí también al principio nos sacaron sangre, pero yo ya, de ahí ya no me recuerdo de más cosillas. Lo de las vacunas sí, y después ya pues pasaron nuestros días, pues como una niña de 9 años, intentando jugar, porque estudiar no estudiábamos nada, leer tampoco, desayunar, nos bajaban al desayuno, y no más, terminábamos de desayunar, nos metían un poquito en el salón grande, hasta que salía el sol si salía, y si nevaba o llovía, daba igual, porque te dejaban salir a los arcos. Hay una entrada que tiene unos arcos, de piedra además, que ahí sí nos dejaban jugar otro ratito para que nos diera el aire. Bueno, pues he dicho antes lo de las inyecciones, pero antes de las inyecciones nos levantaban, íbamos todas en fila, con el vestidito abajo hasta media cintura, y allí nos lavaban en el mismo lavabo, en el mismo agua, pues a toda la fila. Si había 6 o 7 lavabos, pues hacían 6 o 7 filas de 5 o 6 niñas, y con el mismo jabón y con el mismo agua. Y después era cuando ya nos bajaban al patio y hacíamos pues las actividades que tal, ¿no?
bueno, que no había actividades. Luego yo sé que era un patio muy grande, con muchos, digamos, árboles. Recuerdo una tapia, que era bastante alta, o yo la recuerdo muy alta, que nos impedía ver la calle, no veíamos la calle. Yo lo único que veía, pues para mí era un desafío, era una montaña a lo lejos, y para mí era el desafío cruzar la montaña. De todo lo que... Y luego pues nos castigaban bastante, o sea, por nada que hacías, por hablar. Yo me acuerdo que una vez estábamos sentadas en el suelo de la habitación, no sé por qué motivo, nos castigaron allí a todas sentadas, y una niña pues se movió, porque ya de la postura le dolían las piernas, la pusieron de pies y la soltaron un bofetón que la hicieron dar 3 vueltas en el suelo. O sea, el knockout era poco para lo que esta niña se llevó. Entonces ahí todas decidimos hacernos transparentes. De decir, bueno, tú haz lo que quieras, yo haré lo que pueda, y evitar los castigos, evitar bofetones. Y luego, pues, esto ya es a nivel de anécdota también, yo no sabía hacerme la lazada de los zapatos, de los cordones. Y mi vecina, la pobre, pues insistía en enseñarme, pero no se me quedaba a mí el nudito. Y como nos daban unas bragas con unas cintas que teníamos que atarnos, pues un día mi vecina me las ató muy fuerte. Y yo allá al final del día, claro, para hacer pis no teníamos problema, porque hacíamos pis cuando estas señoras decidían que teníamos que hacerlo, no cuando el cuerpo lo necesitaba. Entonces no había ningún problema, porque es más, para hacer pis, sin que ellas se dieran cuenta, yo hacía un agujero en el patio, bueno, yo y el grupo de niñas que estábamos, hacíamos un agujerito, como hacen los niños cuando van a jugar al GUA, hacíamos pis en el agujero y luego lo enterrábamos, porque no podíamos ir al baño. Luego la hora de la merienda, recuerdo que era también otra fila, era sobre las 5 o las 5:30, y nos daban o una raja de salchichón, torrancio, un cachito de pan, que si tenías suerte y te tocaba grande, dabas palmas, y un vasito de agua. En ese vasito de agua, yo recuerdo que había niñas que tardaban como 15 minutos en beberse lo que es un trago de agua, porque el vasito no era menos de un vaso de plástico de café. Y a la que le tocaba el vaso grande, pues igual daba saltos de alegría. No, se me cuento. Y en esto, pues hasta la hora de la cena. Y un día en la hora de la cena, pues lo que decía de las bragas, que estaban muy apretadas, yo me lo comía todo, pero la leche era inaguantable. Porque a mí la nata me da mucho asco, o la cogía asco allí. Y como era una leche de vaca, dicen, pero con más agua que leche, te la tenías que beber. Y yo ya no podía ni con el vaso de leche, ni con la mitad de la cena, ni con mis bragas apretadas. ¿Qué se me ocurrió? Desatarlas. Entonces las desaté y dije, bueno, pues de aquí a la habitación, como vamos por unas escaleras, pues no creo que se me caigan. Yo me las hice así un curruño y tiré para arriba, ¿no? De lo cual, cuando se iba subiendo la escalera, pues las braguitas iban bajando. Y con la mala suerte, que yo me las sujeté por debajo del vestido, salió el señor cura y me vio con la manita dentro de mi cuerpo, sujetándome las bragas, nada más, ¿eh? Yo no sé qué se imaginaría este señor, que se lo dijo a la maestra, o a la cuidadora, que no eran maestras, eran cuidadoras, y resulta que vino a buscarme, paró la fila, vino a buscarme a la fila, y yo pues estaba hablando con otra niña. Me tiró de la oreja, me soltó un cachete correspondiente, y me presentó en todo el pasillo de la habitación, porque antes entrábamos, íbamos primero a hacer pis, y luego a la cama. Y me puso allí de pie, con las bragas en los tobillos y el vestido en el cuello. O sea, y yo tenía 9 años. Para mí esto era muy indigno. De hecho, jamás me he podido duchar con más gente desnuda.
o he utilizado bañador, o me he duchado cuando no había nadie en las duchas cuando yo he ido a los albergues, o simplemente me tengo que levantar una hora antes para hacerlo. Luego también para hacer pis o para hacer nuestras necesidades por la mañana temprano, pues también nos contaban y nos daban un tiempo escasísimo, como de 10 segundos. Por eso ahora no me extraña que yo todos los días, o sea, mi cuerpo tiene una reacción exagerante, eso. O sea, mi cuerpo reacciona, ya se ha acostumbrado a hacerlo en poco tiempo. Y esa es la otra mañana, que me acuerdo que por la mediodía vino gente nueva, venía una niña del País Vasco, y ahí sí que sí lo pasé bastante mal porque, aunque era muy niña, me dolió a mí más que a ella el tema, ¿no? Y lo recuerdo y me sigue doliendo. Entonces esta niña, yo no sé si es que tenía fobia al agua o ya se había bañado, como ella decía, ¿no? Y por las mañanas, como digo, que nos ponían en fila para lavarnos la cara, las orejas a todas con el mismo agua, esta niña dijo que no la podían lavar porque, no sé si recuerdo que dijo que tenía fobia. Y como te metían la cabeza en el lavabo para lavarte la cara, pues la niña se conoce que se asustó y dijo que no se lavaba. Y que no se lavaba, la cogieron de los pelos, la insultaron. Y era una niña que tenía pues como unos 8 años, no tendría más. De guarra la llamaron todo lo que quisieron. La volvieron a coger de los pelos, la llevaron hasta el lavabo. A la niña casi le da un ataque. La niña pedía socorro, que por favor no la lavaran. Estas ni caso. Ya vino otra de las cuidadoras que dijo: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué escándalo es este? Esta guarra que no se quiere lavar, que no se lava, la cogió de los pelos y la llevó a rastras. Diga a otra cuidadora que no había bañeras. Sí había bañeras, y dentro de los cuartos de baño nuestros había otra puertecita al fondo del cuarto de baño que había bañeras. O sea, que recuerden que antes era un hospital y en todos los hospitales hay bañeras en las habitaciones. Y entonces la metieron vestida en agua fría en esa bañera. La niña daba gritos como para morirse. A partir de ese día esa niña no la he vuelto a ver. No sé si cayó enferma, no sé si se la llevaron, no sabemos nada porque allí desaparecían las niñas y no te daban motivos. Ni se ha puesto mala, ni se la lleva a su padre. Esta niña no supimos nada más de ella. O por lo menos yo en la habitación no la volví a ver, ni por allí tampoco. Porque todavía tengo su carita grabada en mi cara, o sea, en mi mente. Y esa es otra de las muchas experiencias que yo he vivido y que hemos sufrido de ver a otras niñas, de ver cómo esta gente tenía tanta crueldad para tratarnos de esa manera. Por eso nos hacíamos invisibles, porque decías, o me hago invisible o aquí muero. Entonces, a partir de ahí, de que yo vi a esa niña cómo lloraba, cómo suplicaba, me prometí a mí misma no ser débil, no llorar nunca, porque claro, el llorar es debilidad. Y créanme que mi madre murió hace 20 años, con 69 años, yo tenía 45 y empecé a llorar a los 45 años, la muerte de mi madre, nada más. Luego he ido llorando, afortunadamente, más a menudo otra serie de cosas. Ya puedo decir que soy de lágrima fácil, pero he tenido que romper todos estos años sin una lágrima, sin decir yo no puedo ser débil, de lo cual por una parte me alegro, porque me ha hecho afrontar otra serie de cosas y de problemas, ¿no? Pero que para una niña de 9 años marcarte así no es nada bueno. Un niño tiene que reír, tiene que llorar, tiene que jugar, tiene que saltar. Luego después, una vez a la semana, nos llevaban a las duchas. Las duchas estaban en un sótano. Me acuerdo que pasábamos también todas en fila y antes de... pues te dejaban en pelotas allí con todo el mundo y cuando te tocaba había otra fila de gente desnuda ya o de
de las niñas desnudas, que cuando te tocaba pues te metían en cualquier ducha, en cualquier plato de ducha que te tocara, daba igual. Y había una cuidadora que te jabonaba y te sacaba. No te podías entretener más de 5 segundos tampoco. O sea que a veces el jabón te lo llevabas puesto. Y había otra fuera con una toalla que te daba 3 golpes, te secaba por aquí y por allá y te decía, ¡ale, a vestirte! Y tenías que vestirte deprisa y corriendo porque allí no había calefacción. Salías de la ducha y ya era otro mundo. Y así más o menos fue un poquito mis experiencias por allí, ¿no? ¿Qué más os puedo contar? Había una canción que la voy a cantar cuando me venían las visitas que nos decían cuellos derechos y mangas subidas. Es la canción de todos los días. Esa canción nos la hacían repetir por las escaleras cuando bajábamos a desayunar los días de la visita. Lo que sí me recuerdo de los días de la visita, que dejaban pasar a los padres al comedor para que vieran la comida que nos tenían preparada. Y sí, ese día había a lo mejor paella o pollo asado, sin gusanos, sin estar podrido, era una comida rica. Entonces los padres se iban contentos, ¿no? Y decían, bueno, pues tampoco está mal en la comida, pero eso solamente lo hacían el día de la visita. O cuando venía, una vez que nos dijeron que nos vistieron a todas con el traje de los domingos o de las visitas, porque venía la mujer de Franco, que era la que mantenía todo eso, para hacerse unas fotos, que yo la mujer de Franco no la vi, pero sí vi muchas señoras con abrigos de visón, y ese día pues había otro tipo de comida también, una comida especial, porque había visita. Pero nuestros desayunos era la papilla esa de mi hijo, que parecía trigo de los canarios, y a veces nos daban colacao, pero era café con leche, o leche sola. Quien no quería café con leche le daban leche sola. Ya digo, la leche para mí, yo me la tomaba, yo me echaba la papilla esta en la leche para podérmelo comer todo a la vez. O sea, yo me lo comía todo a la vez porque decía, es la mejor manera de que no te sepa mal, de no tener sabores y marcharte de aquí antes de que vomiten. Porque luego había muchas niñas que con la papilla esa vomitábamos. Vamos, yo no vomitaba, las pobres, ¿no? Y había que verlas, qué mal se lo pasaban, que se lo volvían a dar, eso también lo vi. Que yo por eso decía, yo me lo como deprisa y me voy, porque si no la que vomita soy yo. Y también me cuesta vomitar, hoy en día soy adulta y siempre tengo una capacidad de retención del vómito gracias a estos señores. Bien, pues yo quiero animaros, o pido que no tengáis miedo, que vengáis más a hacer más testimonios. Entonces estas mujeres que somos hoy, que antes éramos niñas, que si hemos pasado por el preventorio de Guadarrama y hemos vivido y hemos sufrido todo esto, que tengáis la valentía, que no os va a pasar ya nada, que esa época ya pasó, que somos ya mujeres hechas y derechas para denunciar todo esto, para pedir explicaciones políticas, porque si verdaderamente viene de un ministerio de la gobernación de entonces, ni con Suárez, ni con Felipe González, ni con el resto, todo esto ha salido. Nadie ha pedido explicaciones, de la cual las pedimos nosotras. Pedimos explicaciones, información y que nos digan el por qué se hizo todo esto con toda esa niñez que tenían España en esa época. Porque no solamente hemos sido nosotras, también han sido los niños. O sea, han creado una infancia miedosa, oculta, y han creado una juventud totalmente silenciosa y con miedo. Entonces quiero seguir pidiendo y pido una explicación del por qué todo esto. Y si hay que ir a tribunales, se va a tribunales. Pero que salga ya todo a la luz, que basta ya de tener documentos ocultos sin que nadie sepa, ni en España, ni en nuestras familias, verdaderamente ni lo que hemos vivido, ni lo que hemos sufrido, porque dimos el silencio por respuesta.